Estaba preparando la cena cuando un policía llamó a mi puerta. Señora, su hijo tuvo un accidente automovilístico y murió hace una hora. Eso era imposible. No, mi hijo está arriba durmiendo. El oficial parecía confundido. Lo acompañé a la habitación. Entonces sacó su arma. Señora, me dijo con voz tensa, aléjese de él. Ese no es tu hijo. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale a me gusta y suscríbete al canal y cuéntenme en los comentarios desde dónde escuchan mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado estoy en mi pequeña cocina, preparando la cena con manos ágiles. La vieja radio en el estante toca una canción triste, de esas que me encantan. A mi esposo Michael amaba antes de fallecer hace 10 años. Miro por la ventana, abro la ventana y veo que llueve con más fuerza. Las gotas salpican la estufa de gas. Oh, no, murmuro mientras cierro la ventana. No quiero que el viento apague la llama. La cena de esta noche es solo para mí. Daniel, mi hijo, acaba de llegar a casa de tr abajo, empapado por el aguacero de la tarde. Hace unos 20 minutos, Daniel entró en la casa, dejando un rastro de el barro de sus zapatos en el suelo de baldosas. No dio mucho, simplemente pasó por la cocina y me puso la mano en el hombro. Mamá, estoy agotado, dijo con voz profunda, como si hubiera estado corriendo todo el día. Creo que me voy a acostar temprano, tengo una reunión mañana. Levanté la vista y notó que tenía los ojos rojos, probablemente por falta de sueño. Recuerda cambiarte ese impermeable, estás empapado hasta los huesos, dije con un tono que mezclaba regaño y cariño. Él asintió sin mucho interés y se arrastró a sus pies. Se dirigieron hacia su estudio, en el piso de arriba, donde suele quedarse escribiendo en la computadora hasta tarde. Lo vi irse pensando en cómo ese cuerpo alto y delgado que solía llevar en mis brazos ahora parecía tan pesado. Acababa de poner los platos en el estaba a punto de sentarme a comer cuando sonó el timbre. El sonido resonó a través de la lluvia, agudo y frío, y me sobresalté. ¿Quién podría ser a estas horas? Me limpié las manos en el delantal y abrió la puerta. Afuera había 2 policías, uno con su gorra y el otro con su un cuaderno. Sus impermeables estaban empapados y goteaban en el porche. El más alto, con rostro severo, se presentó como el teniente Miller. Me miró con tristeza y dijo con voz sombría: Señora, lamentamos profundamente informarle que su hijo, el señor Daniel, falleció en un accidente de tránsito hace una hora. Sentí como si me hubieran dado un golpe en la cabeza. Me quedé allí paralizado, con la mano todavía en el pomo de la puerta. No puede ser, logré decir, digo con la voz entrecortada. Está arriba, durmiendo. Miller frunció el ceño e intercambió una mirada con su compañero. ¿Estás seguro?, preguntó con cautela. Por supuesto que sí. Casi grité. Hablé menos con él hace más de una hora. Mi corazón latía a 1000 por hora, como si quisiera estallar en mí. Salió del pecho. Daniel acababa de estar en la cocina, con la mano en mi hombro. ¿Cómo era posible? Miller hizo un gesto a su compañero y luego se volvió hacia mí. Necesitamos verificarlo para estar seguros. ¿Podrías llevarnos a su habitación? Yo asentí, con la cabeza dándole vueltas. Acaba de subir hace un rato. Debe estar profundamente dormido, murmuré, como para convencerlo, yo mismo. Abrí la puerta de par en par, los invité a pasar y los conduje arriba, con pasos temblorosos. La casa es pequeña había pocas habitaciones, así que no tardamos mucho en llegar a la puerta de la habitación de Daniel. Llamé suavemente 2 veces. Daniel, cariño, no hubo respuesta. Empujé la puerta y vi la tenue luz amarilla de la lámpara de noche, iluminando un bulto debajo. Sábanas. VRE, dije, señalando la cama con alivio. Ahí está durmiendo. Pero Miller levantó una mano para detenerme. Sacó su arma y dijo en voz baja pero firme en voz: Señora, por favor, aléjese de él. Eso no está bien, retroceda. Andeje me dijo que lo revisara. El pánico se apoderó de mí y retrocedí hacia la puerta, sin entender
lo que estaba sucediendo. Miller se acercó a Am y arrancó la manta con fuerza. Debajo no había nada más que la almohada hundida y a un lado una chaqueta y varias toallas dispuestas para simular la forma de una persona. Mikuirali, con la boca abierta, incapaz de decir una palabra. El otro oficial me miró con recelo. ¿Está seguro de haber visto al señor Daniel? Temblaba, agarrándome el marco de la puerta. Hablé con él hace menos de una hora. Lo oí decir que se iba a dormir. Me zumbaba la cabeza mientras ansí alguien me apretaba el corazón. ¿Dónde estaba Daniel? Si no era él, entonces, ¿quién estaba en la cocina que me puso la mano encima? Mi hombro, y me habló con esa voz cansada. Miller susurró algo en su radio, luego se volvió hacia su compañero. Posible, configuración, Toman me miró, con la tensión en su rostro, un poco más calmado, pero aún serio. Señora, por favor, acompáñenos a la sala, necesitamos hablar un poco más. Yo asentí, pero mis pies no querían moverse. Volví a mirar la habitación vacía, la lámpara de noche seguía encendida, iluminando un frío cama. Se me encogió el corazón. Daniel, mi hijo, ella persona que más amo en este mundo. ¿A dónde se había ido? Si no estaba aquí, ¿qué estaba pasando? Me hundí en el viejo sillón de la sala, agarrando una taza de té que se había enfriado por completo. El calor de hacía un rato había ... Ese convirtió en un escalofrío que me caló los huesos. Mi mente estaba nublada, atrapada en un pesadilla sin salida. La lluvia afuera había amainado, pero cada gotacer del tejado al patio sonó como un golpe al corazón ano tras otro. La casa, ya pequeña, parecía querer tragarme con sus sombras silenciosas en los rincones. Miré hacia la escalera, donde la luz, desde la habitación de Daniel, la lámpara aún asomaba como un borroso recordatorio de que mi hijo ya no estaba. El teniente Milleran se sentó frente a mí, en la silla de madera que Daniel usaba para desayunar conmigo. Abrió su pequeño cuaderno. Su mirada, era penetrante, pero su voz se mantuvo educada. Señora, ¿podría decirme exactamente cuándo fue la última vez que habló con el señor Daniel? Respiré hondo, intentando anclarme en la realidad. Miré el reloj de pared. Las manecillas acababan de pasar las 9. Respondió con voz firme, aunque me temblaban las manos. Acababa de llegar a casa del trabajo. Dijo que estaba cansado y iba a dormir. Incluso le dije que se quitara el impermeable porque estaba empapado. Miller asintió y escribí .a abajo y miró hacia arriba. Según el informe, el accidente ocurrió alrededor de las 9 a 5 de la noche. El auto cayó por un acantilado y explotó. Dentro encontramos una identificación a nombre de Daniel. Fruncí el ceño. Me daba vueltas la cabeza. ¿Qué coche usa Daniel para el transporte de la empresa? No Conduce. Lo recordaba perfectamente. Su empresa tenía furgonetas para empleados. ¿Y a Daniel nunca le gustó conducir? Dijo que el tráfico de la ciudad lo estresaba, especialmente durante las horas. Picon Miller pasó una página de su cuaderno, con voz monótona. Era un coche de alquiler alquilado a través de una aplicación. Tenemos confirmación de que se alquiló a las 7 de esta noche. Casi me levanto de un salto. Mi voz se quebró de ira y confusión. Imposible. Daniel estuvo en una reunión toda la tarde. Llegó a casa alrededor de las 9. ¿Cómo? ¿Podría alquilar un coche a las 7? Miré a Miller directamente a los ojos como esperando que confirmara que todo era un desastre en error, pero permaneció en silencio unos segundos. Con la mirada pensativa, puede solicitar una prueba de ADN, si tiene dudas, dijo con voz suave, pero firme. Asentí de inmediato sin dudarlo. Andudo un segundo. Quiero hacerlo. Conozco a mi hijo. Estoy seguro de que algo no va bien justo aquí. Dentro de mí, una pequeña llama de esperanza se encendió. Si no era Daniel, entonces a mi hijo seguía vivo en algún lugar. Pero entonces el miedo regresó. Si no era él, ¿quién había muerto y por qué estaba la identificación de Daniel en ese auto? Mientras Miller se comunicaba con el forense por su radio, tomé mi teléfono y marqué el número de Sara,
mi nuera. Llamé una vez, pero no hubo respuesta. La segunda vez, solo el tono muerto. Llamé 5 veces más, y con cada llamada, mi corazón latía más rápido, a punto de estallar. Finalmente, le envié un mensaje. Me temblaban tanto las manos que escribí mal algunas palabras. Sarah, llámame en cuanto puedas. Algo muy grave le pasó a Daniel. Miller respondió con voz seria: haré la prueba de ADN esta noche. Descanse, señora, le informaremos de los resultados lo antes posible. Negué con la cabeza. Sea besa, mis ojos ardiendo. Esperari, no puedo dormir sin saber dónde está mi hijo. Me miró con un destello de compasión, pero no dijo nada más. Le hizo una señal a su compañero para que me fui, dejándome sola en la fría sala. Me levanté, fui a la cocina, tomé un paño, tratando de hacer algo para no volverme loco, pero me temblaban tanto las manos que la tela cayó al suelo. La recogían y llamé a Sarah de nuevo. Seguía sin respuesta. El reloj dio las 2 de la mañana cuando volvió a sonar el timbre. Me levanté de un salto y Ann corrió a abrir. Era Miller, con el rostro más serio que nunca. No se anduvo con rodeos. Linda, los resultados del ADN entró. El cuerpo en el auto no comparte ADN contigo. El fallecido no es tu hijo. Me puse de pie de un salto. Me temblaban tanto las piernas que tuve que agarrarme en el sillón. Y entonces, ¿dónde está mi hijo? Pregan. Mi voz se quebró con una mezcla de alivio y terror. Alivio porque Daniel no estaba muerto. Terror porque si no lo estaba, ¿dónde se había ido? ¿Y por qué desapareció? Miller me puso una mano en el hombro, apretando suavemente, como para darme fuerzas. A partir de ahora, estamos iniciando oficialmente una investigación por desaparición. Revisaremos cada pista, su teléfono, sus cuentas bancarias, las personas con las que tuvo contacto. Yani. Intenté mantener la calma, pero ¿cómo podría mantener la calma? Lo miré y las lágrimas. Se llenó de lágrimas. Es todo lo que tengo. Daniel lo es todo para mí. Si algo en sí le pasa, no sé cómo podría seguir viviendo. Miller asintió, su voz grave. Entiendo, Linda, haremos todo lo posible. Me dio una tarjeta de presentación, pidiéndome que lo llamara si recordaba algo fuera de lo común. Cuando se fue, me quedé en medio de la sala, agarrando la tarjeta con tanta fuerza que la arrugué. Miré hacia las escaleras que conducían a la habitación de Daniel, que aún estaba iluminada. No sabía que acechaba a mi familia, pero una sensación terrible me invadió y me oprimió el corazón. Daniel no desapareció solo. Alguien se escondió y apuntó a él. Abrí los ojos a la mañana siguiente. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas e iluminaba el frío piso. No había pegado ojo en toda la noche. Me quedé allí tumbado mirando al techo, mientras las lágrimas caían en silencio. Arrastré los pies hasta la cocina y me preparé una taza de café negro, como siempre en todas las mañanas, desde que Michael murió. El vapor de la taza traía recuerdos de mañanas pasadas, cuando Daniel era un niño, y se sentaba a la mesa contando historias de la escuela, mientras mordisqueaba un pan dulce. Ahora, ella cocina estaba vacía. Solo se oía el tic-tac del reloj y el olor acre del café. Tomé mi teléfono y lo revisé de nuevo. No había llamadas perdidas de Sarah. Eso me pareció muy extraño. Busqué las noticias locales en línea, tratando de encontrar información sobre el accidente que Miller mencionó anoche, pero no había nada, ni una sola línea. La inquietud creció como una ola helada que recorrió mi cuerpo. ¿Podría ser todo un error? ¿O había algo más importante escondido a las 7:45 en punta? El teléfono vibró. Era Miller. Su voz sonaba más grave, como si llevara un peso. Linda, registramos el caso como desaparición. Queremos preguntarle más sobre las relaciones recientes del señor Daniel. ¿Podríamos? Nos vemos esta mañana. Asentí, aunque no podía verme, y le dije, claro, ven a mi casa. No quería salir. No quería perder la más mínima posibilidad
de que Daniel regresara de repente. Miller y Sumi, pareja, llegó a las 8:30 con una carpeta y una computadora portátil. Se sentaron en el sofá. John le servía agua, intentando mantener la calma, aunque mis manos no dejaban de temblar. Miller abrió su cuaderno. Su mirada era aguda, pero su voz suave. ¿Notaste algún comportamiento extraño en el señor Daniel últimamente? Cualquier cosa, por pequeña que sea, podría ayudarnos. Respiré hondo, respirando, tratando de ordenar mis recuerdos fragmentados. Daniel estaba muy estresado por el trabajo, últimamente hablaba menos, como si ocultara algo, pero pensé que era solo la presión de la empresa. Pero Sarah, mi nuera, se comportaba de forma extraña, y Miller frunció el ceño escribiendo rápido. Es extraño como... Linda, dudé por un momento. No quería. Hablaban mal de mi nuera, pero la verdad era la verdad. Peleaban todo el tiempo. Sarah sospechaba que Daniel eran engañándola con una secretaria de la oficina, una mujer llamada Lucy. No lo puedo creer. Daniel no es así. Pero Sarah, a veces salía de casa por la noche sin decirme ni a mí ni a Daniel a dónde iba. Miller asintió con voz tranquila. Sarah se había ido de casa sin previo aviso. Asentí, bajando la voz. Sí, últimamente dijo que dormía en la oficina una vez. No regresó durante varios días. Recordé una noche de hace unas semanas cuando fui a casa de Daniel y Sarah, juntóse a Sa, para traerles algo de comida. Oí a Sarah gritar desde el dormitorio. ¿Quieres? ¿Crees que soy estúpido? Esa chica te sigue todo el día y actúas tan inocente. La voz de Daniel respondió, cansada, pero paciente. No te hagas ilusiones, Sarah. Lucy y yo solo somos compañeras de trabajo. Me quedé afuera, sin querer involucrarme, pero sentí que se me hundía el corazón. Miller miró de su cuaderno. ¿Sabes dónde trabaja Lucy? ¿O tienes alguna información sobre ella? Asentí, intentando. Es difícil de recordar. Trabaja en la empresa Innovate Tech Daniels. Él es director de proyectos allí. Lucy es su ... Es secretaria. Lo oí mencionarla un par de veces, pero solo de pasada. Miller inmediatamente sacó su teléfono y contacté al Departamento de Recursos Humanos de Innovate Tech. Después de unos minutos, se volvió hacia mí, su voz en serio. Daniel no se presentó a trabajar hoy, no pidió permiso en él, no avisó. Sentí un nudo en el corazón. Daniel no fue a la empresa. Así que, ¿a dónde había ido? Miller continuó. ¿Tienes fotos recientes de Sarah y Daniel? Queremos pasárselas al equipo de búsqueda. Mi Pius DPI con los pies pesados. Caminé hacia la estantería donde guardo los álbumes familiares. Saqué una foto de hace 3 semanas. Hace un rato, los tres estábamos parados frente a la casa. Daniel tenía el brazo alrededor de los hombros de Sarah. Ambos ... riendo. Yo estaba en el medio, también sonriendo. Pero ahora que lo miraba, yo notó que la sonrisa de Sarah parecía forzada, como si ocultara un secreto. Miller tomó la foto. Observe.at lentamente. Se ven muy felices, dijo con un dejo de tristeza. Negué con la cabeza. Se besa. Un sabor amargo en la boca. Solo por fuera. Por dentro, todo era desconfianza. Le conté más sobre los arrebatos de ira de Sarah, las veces que Daniel vino a casa, con una mirada cansada, como si llevara el mundo entero sobre sus hombros. Miller tomó nota de todo, y me puse de pie. Primero, revisaremos la compañía. Hablaremos con Lucy y los demás involucrados. Tú descansa. Nos pondremos en contacto en cuanto tengamos noticias. Cuando se cerró la puerta, me quedé en el umbral observando el coche. Patrullan desapareció en la niebla matutina. Mi corazón se encogió con la premonición de que algo muy grande se ocultaba. A la tarde apenas comenzaba. Mientras estaba sentado a la mesa de la cocina, con una taza de café frío en las manos y la cabeza en un estado de shock, el teléfono vibró y me sobresaltó. Era Miller. Su voz era breve, pero urgente. Linda, estamos en Innovate Tech. ¿Te gustaría venir? Hay algunas cosas que necesitamos que sepas, directamente. No lo pensé 2 veces. Simplemente respondí, voy en camino. Rápidamente me puse una blusa limpia. Tomé mi bolso
y pedí un taxi directo a la empresa de Daniel. Mi corazón latía con fuerza todo el camino, mientras y cada giro de las ruedas me acercaba a la verdad, o a un secreto aún más aterrador. Cuando el taxi se detuvo frente al reluciente edificio de cristal de Innovate Tech, sentí un peso en el pecho. Este era el lugar donde Daniel Ang había pasado casi 10 años de su vida trabajando hasta el agotamiento para construir su carrera. Entré al vestíbulo y ella, joven recepcionista, levantó la vista con una sonrisa familiar. Buenos días, Linda, no vimos a Daniel entrar hoy. Su voz era despreocupada, como si se tratara de una conversación informal. Forcé una sonrisa y dije con calma: estoy aquí para aclarar un asunto, un par de cosas. Ella asintió y me mostró el camino a la sala de conferencias del tercer piso, donde Miller me estaba esperando. Caminé por el pasillo. El olor a limpiador y el zumbido del aire acondicionado me dieron escalofríos a través del cristal esmerilado de la sala de conferencia. Vi a Miller hablando con una joven. Temí que fuera Lucy. Ella estaba encorvada en su silla, con los hombros hundidos y las manos agarrando el borde de la mesa. Cuando Miller hizo un gesto para entrar, abrí la puerta de un empujón, intentando mantener la compostura, a pesar de la tormenta que sentía en mi interior. Lucy levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos, y rápidamente bajó la mirada, como si no se atreviera a mirarme. Miller se levantó y me trajo a una silla. Linda, nos gustaría que escucharas la versión de Lucy. Si estás de acuerdo, asentí y me senté, apretando las manos para que dejaran de temblar. Lucy respiró hondo y empezó a hablar con voz temblorosa. Linda, te pido disculpas si mi presencia causó un malentendido entre tú y Daniel. Hizo una pausa como si buscara las palabras. Yo la miré fijamente sin decir nada, pero mi mirada seguramente lo decía todo. Quería la verdad. Lucy comenzó su historia, en voz baja pero clara. Dijo que había admirado a Daniel durante mucho tiempo, no solo porque era su jefe, sino por su dedicación y talento. A veces intentaba charlar un poco, buscaba excusas para quedarme hasta tarde trabajando con él. Algunas veces, a propósito, hice la gente piensa que había algo entre Daniel y yo, pero él siempre fue muy profesional. Una vez me llamó a su oficina y me dijo directamente que solo amaba a su esposa y que no quería más malentendidos. Me preguntó para mantener mi distancia. Lucy inclinó la cabeza y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Lo siento, señora. No pensé que la cosa llegaría tan lejos. Permanecí en silencio, con un gran peso en el pecho. Daniel, siempre tan correcto, había intentado proteger a su familia, pero la tontería de Lucy había complicado todo. Miller se volvió hacia ella, con voz tranquila, paró, cortante. ¿Sabías, Sarah, que estabas creando estos malentendidos? Lucy asintió entre sollozos. Una vez me encontró hablando a solas con él en el pasillo, cuando vino a traerle comida. Él estaba preguntando sobre un proyecto, pero me miró con ojos como si quisiera pegarme. Se enojó mucho y se fue. Recordé las veces que Sarah vino a mi casa con el ceño fruncido para contarme sus sospechas sobre Daniel. Mamá, él ha cambiado. Me lo dijo una vez, con la voz llena de amargura. Se queda en la oficina hasta tarde y esa secretaria siempre está con él. Yo había intentado calmarla diciéndole que Daniel no era un traidor. Pero ahora, sentado aquí, escuchando a Lucy, confesión, me di cuenta de que las sospechas de Sarah no eran del todo infundadas, simplemente habían sido exageradas por a sesiones imprudentes de una joven. Miller tomó notas cuidadosamente y luego preguntó: ¿sabes qué le pasó a Daniel? No. Lucy negó con la cabeza, con voz firme. Estaba de servicio en otro piso. No lo he visto desde la tarde. Miller asintió y le indicó a Lucy que podía irse. Se puso de pie, se disculpó una vez más y se fue. No dije nada, solo la seguí con la mirada, con el corazón apesadumbrado. Lucy podría haber estado equivocado, pero ella no fue la causa principal de la desaparición de Daniel.
Había algo más grande y oscuro acechando. Después de la reunión, Miller me invitó a un pequeño café junto a la oficina para seguir hablando. Nos sentamos en un lugar apartado en esquina. El ruido de la cafetera y el olor a pan tostado hacían que el ambiente fuera un poco menos tenso. Miller miró y dijo en voz baja: sí, lo que dice Lucy es cierto. Daniel nunca fue infiel, pero Sara, SIC, o en vencido de que lo era. Asentí con un sabor amargo en la boca. Los celos sin razón son el veneno del alma. Yo recordó las peleas de Daniel y Sarah, las noches que ella salía de casa, las veces que Daniel regresaba con una mirada cansada, como si intentando evitar que todo se desmoronara. Antes de despedirnos, tomé la mano de Miller con voz firme. No sé dónde está mi hijo, pero sí está vivo. Lo encontré. Asintió con una mirada comprensiva. Nosotros también lo haremos. Linda, prometo que no nos rendiremos. Nos dimos la vuelta .nos y salí del café a la calle, bañado por el sol de la tarde. Las hojas de los árboles, frente a la compañía, se mecían con el viento, pero no sentí calor. Mi corazón estaba congelado, como si un miedo invisible la estrangulaba. De camino a casa, pensé en la mirada de Lucy, una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Ella no estaba en el mayo, era problema. El problema era Sara, y las dudas que habían erosionado su confianza. Si Sara le creía a Daniel ansí, la hubiera traicionado, ¿qué habría sido capaz de hacer para vengarse? Habían pasado 2 días desde la desaparición de Daniel, pero cada segundo parecía una eternidad. Me despertaba temprano, aun cuando el amanecer apenas teñía de amarillo las viejas paredes de mi casita. Me sentaba a la mesa del comedor, mirando ella silla vacía, donde solía sentarse. Daniel me hizo un nudo en el corazón. En la mesa, su taza de café seguía allí, con un café seco .MANKI en el borde, un pequeño pero doloroso rastro que me recordó que mi hijo había estado aquí hace solo unos días. Toqué la taza como si pudiera sentir el calor de Daniel, pero solo sentí el frío de la porcelana. El teléfono vibró, sacándome de mis pensamientos. Era Miller. Su voz era grave y clara, como si intentara mantener la calma. Linda, queremos preguntarte sobre ... PR, o piedades, pólizas de seguro y otros asuntos financieros relacionados con el señor Daniel. ¿Podríamos verte hoy? Me sorprendí un poco, pero inmediatamente una vieja frase de Sara resonó en mi cabeza como una empuñalada. Si murieras, al menos me dejarías los 10 millones del seguro. En ese momento, pensé que solo había dicho algo enfadado, pero ahora me dio escalofrío. Pasé por alto una pista crucial. Me levanté y caminé hacia la pequeña caja fuerte en el armario donde Daniel guardaba sus cosas importantes. Papeles en me temblaban las manos al abrirlo y sacar una carpeta. Dentro encontré la póliza de seguro de vida de Daniel, firmada hace 2 años. La leí en cada línea, y en el corazón me latía con fuerza cuando vi el nombre de la beneficiaria. Sarah, la cantidad, $10 millones. Apreté el papel, sintiendo que ardía en mis manos. Sin dudando, llamé a Miller. Teniente, encontré la póliza de seguro de Daniel. La beneficiaria es Sarah. Necesita ver a esto. Menos de 1 hora después, Miller y un colega, un especialista financiero, una mujer llamada Chloe, llegó a mi casa. Se sentaron en la sala a revisar cuidadosamente el contrato. Chloe se quedó atónita a través de las páginas. Su voz era monótona, pero aguda. Suma asegurada de $10 millones. Pagadero en caso de accidente. MUERT. El contrato es muy claro. Miller me miró, su expresión en serio. Si esto fue una trampa, el primer beneficiario es quien cobra seguro. Sus palabras fueron como un mazazo en la cabeza. Sarah podría estar involucrada. Yo no quería creerlo, pero las piezas empezaban a encajar, y cada una me hundía el corazón. Apreté los puños. MANOS, mi voz temblorosa. Quiero que vayas a preguntarle a la compañía de seguros. Tal vez Sara ya se ha presentado. Necesito saber qué ha hecho. Miller asintió y le hizo una señal a Chloe para que se preparara. ¿Quieres venir?
con nosotros? Preguntó Nolodu. Sí, quiero oír todo con mis propios oídos. No podía quedarme en casa esperando más. Daniel Esteba, mi hijo, y yo necesitábamos la verdad, por muy dolorosa que fuera. La compañía de seguros estaba en un moderno edificio de cristal, en Distrito Comercial, a media hora de mi casa. Al entrar, la recepcionista nos sonrió amablemente y nos guió hasta el quinto piso, un hombre de mediana edad que se presentó como Sebastian Evans, el gerente de área, nos recibió en una pequeña oficina, con vistas a la concurrida calle. Revisó algunos archivos en su computadora y luego levantó la voz tranquila. Sí, señor Ansarra vino a esta oficina el lunes para preguntar sobre los procedimientos para reclamar el seguro de vida de señor Daniel. Sentí que mí se me heló la sangre el lunes. Eso fue el día antes de que Daniel desapareciera inmediatamente. Pregunté con la voz quebrada. Vino sola. Sebastián frunció el ceño y escribió algo más, y giró la pantalla hacia nosotros. Apareció la imagen de la cámara de seguridad. Sarah, vestida con un traje blanco, blusa y gafas de sol, entró con un hombre alto con traje gris. Estaba un poco de espaldas, pero vi cómo se ponía. Le puse la mano en el hombro, como para consolarla o guiarla. Miller me indicó que le diera la foto de Daniel. La tomé, saqué mi bolso y lo puse sobre el escritorio. Sebastián negó con la cabeza al instante. No es esta persona. El hombre que me acompañaba a la señora Cera no era el señor Daniel. Mi corazón dio un vuelco. Si no fuera Daniel, ¿quién lo fue? Miller pidió que imprimieran la foto de la cámara de seguridad como prueba. Cuando me la dieron, la tomé con las manos temblorosas. El rostro del hombre en la foto estaba borroso, pero algo en él me resultaba familiar. Miré más de cerca y de repente, como un relámpago, lo reconocí. Señalé la foto con voz temblorosa. Pero segura conozco a este hombre. Se llama Julián Herrera. Es el mayor empresario de mi hijo rival. Miller se giró para mirarme, sus ojos como dagas. ¿Estás seguro? Yo asentí, y los recuerdos volvieron a inundarme. Daniel me había hablado de Julián, un feroz competidor en la construcción. Ese Héctor había intentado comprar Innovitech, pero Daniel se negó. Una vez que Daniel llegó a casa muy tenso, y me dijo: mamá, Julián Herrera no es una buena persona, juega sucio y tengo que tener cuidado. En ese momento pensé que solo eran cosas del trabajo, pero ahora, al verlo en esa foto con cera, un miedo gélido me recorrió el cuerpo. Columna vertebral. Miller apretó los puños, con voz decidida. Podríamos estar ante una conspiración para cometer fraude. Voy a hacer que el equipo de investigación investigue a Julián Herrera de inmediato. Se volvió hacia Chloe y le ordenó que analizó las cuentas bancarias y las transacciones de Cera y Julián. Luego me miró con voz más suave y linda. Has hecho un gran trabajo, pero necesito que mantengas la calma. Nos estamos acercando a la verdad. Al salir de compañía de seguros, salí a la calle. El sol del mediodía brillaba, pero no podía disipar el frío que sentía. Entró le dije a Miller en voz baja y llena de dudas. Si Daniel estuviera detrás como ya sospechabas, no sería tan tonto como para hablar conmigo y hacer que el coche explotara al mismo tiempo. ¿Y si en sí lo planeó? ¿Por qué no vino aquí con Cera? Miller asintió con una mirada pensativa. Teens, Raz, algo no cuac. Vamos a investigarlo. De camino a casa, sentado en el taxi, miré por la ventana sin ver nada. La imagen de Sarah y Julien en la cámara de seguridad me atormentaban. ¿Podría Sarah, mi nuera, a quien una vez consideré una hija, traicionó a Daniel y Julián? Quería el dinero del seguro o vengarse de Daniel por sus fracasos empresariales. ¿Acaso Daniel sabía del plan de Sarah y Julián? ¿El desaparecer a propósito para protegerme o para salvarse? A la mañana siguiente, justo cuando el sol estaba saliendo, sonó el teléfono. Contesté inmediatamente. Era Miller. Su voz fue breve, pero aguda. Linda, verificamos la información sobre Julián Herrera. ¿Puedes venir a la estación? Ahora
mismo. Hay algunas cosas que necesitas ver. Rápidamente me puse un suéter ligero, salí a la calle y tomé un taxi a la estación. En el coche, apretaba mi bolso con el corazón en un nudo. Cuando entré en la oficina de Miller, él ya estaba sentado en su escritorio con una carpeta gruesa frente a él. La deslizó hacia mí, su voz grave. Julián Herrera, CEO de Herrera Solutions, una competidor directo de Daniel S. Innovate Tech. Han competido por 3 proyectos importantes en los últimos 2 años. Ya hay rumores de que Julián intentó jugar sucio, incluso sobornando a inversores para ganar contratos. Revisé la carpeta y mis ojos se posaron en la foto de Julián. Su rostro era frío, sus ojos afilados como cuchillos. Señalé la foto con la voz temblorosa. Es el mismo hombre que yo, lo vi en una videollamada con Sarah. Recordé perfectamente esa tarde. Sarah había llegado a casa con una caja de pastel, pero estaba inquieta, revisando su teléfono a cada rato. Cuando le pregunté, dijo que era trabajo, pero escuché la voz de un hombre y el nombre de Julián. En ese momento no pensé en nada, pero ahora todo tenía sentido. Miller asintió, su mirada más penetrante. Hicimos que un equipo rastreara el celular de Sarah. La señal se detectó en Maplewood, un pueblo cercano, alrededor de las 4 de la mañana después del accidente. Sentí mi corazón, fregadero. Maplewood, ¿qué hacía Sarah allí? ¿Y por qué desapareció justo ahora? Después de enviar el mensaje diciendo que Daniel estaba herido, Miller continuó. Enviamos un equipo encubierto, llegó a la zona de la última señal. Tras 2 días de vigilancia descubrieron a Sarah viviendo en una casa en las afueras de Maplewood, con un hombre. Se detuvo, mirándome, como si quisiera prepararme. Hemos confirmado que ese hombre es Julián Herrera. Varios vecinos del en la zona dicen que se comportan como marido y mujer. Son muy cariñosos, van juntos al mercado. Incluso se besan. En la calle me quedé allí paralizado como si mi sangre hubiera dejado de fluir. Sarah y Julian viviendo como marido y mujer, mientras Daniel, mi hijo, estaba desaparecido, posiblemente en peligro. John, apreté los puños, clavándome las uñas en las palmas, hasta que me dolió. Miller mi paso, una pila de fotos tomadas a distancia. Sarah y Julian, de la mano, salen de una pequeña tienda. La sonrisa de Sarah en la foto me dio escalofríos. No era la sonrisa de una esposa preocupada por ese un marido. Era la sonrisa de alguien que ocultaba algo. Miller continuó. Nosotros revisó los videos de las cámaras de los vecinos cerca de la escena del accidente. Un clip de una casa al otro lado de la calle muestra a Sarah acercarse al lugar, apenas unas horas antes de que el coche explotara. Abrió su portátil y me mostró el video. Bajo la tenue luz desde una farola, vi claramente a Sarah con la chaqueta azul que le había lavado la semana pasada. Caminaba rápido, mirando a su alrededor como si temiera ser vista. Mi corazón estaba a punto de estallarme. «Es ella», susurré. La voz se quebró. «¿Esa chaqueta? La lavé para ella». Miller asintió con voz firme. «Esta evidencia es suficiente para C. O N firmar que Sarah no solo sabía del accidente, sino que estaba en el lugar». Apreté los puños. Las lágrimas brotaron, pero los contuve. En mi mente ya no había duda. Sarah no solo sabía, ella lo había planeado. Pero, ¿por qué Miller dio órdenes a su equipo con voz cautelosa? «No te acerques todavía. Sigue observando. Necesitamos saber qué esconden». Lo miré con voz temblorosa. «¿Y si tienen a Daniel encerrado?» «Why sí, ¿Lo tienen en alguna parte?» Miller no respondió de inmediato, pero su mirada se oscureció, como si él también estuviera pensando lo peor. «Estamos considerando todas las posibilidades, Linda, esta noche. El equipo estará estacionado alrededor de la casa en Maplewood para monitorear cada movimiento». Asentí, pero por dentro el miedo se había convertido en una tormenta. Si Daniel estuviera vivo, si lo tuvieran secuestrado, cada minuto que pasó, un minuto que no me perdonaría por no haberlo encontrado. Antes Miller me puso una mano
en el hombro, con voz suave. Linda, sé que esto es muy difícil, pero tienes que ser fuerte. Estamos haciendo todo lo que podemos. Lo miré, y las lágrimas rodaron por mis mejillas. Es todo lo que tengo, teniente. Daniel, lo es todo para mí. Si algo pasa, para él, yo no sé cómo podría seguir viviendo. Al salir de la estación, salí a la calle. El cielo se estaba nublando, reflejando mi estado de ánimo. Llegué a casa, empujé la puerta, y el silencio me pareció aterrador. Me paré frente al pequeño altar, en un rincón donde tengo una foto de Miguel crucificado. Encendí una vela. El humo se elevaba lentamente, llevando mi oración. Cariño, Joan, sé que estás viva. Voy a encontrarte y ya sea Sera o quien sea, lo sacaré a la luz. Me arrodillé, agarrando mi rosario mientras mis lágrimas caían al suelo. Pero dentro de mí, una llama de determinación comenzó a arder. 3 días había pasado desde que la policía confirmó que Sarah vivía con Julian en Maplewood. ¿Aún no habían actuado? Temprano por la mañana sonó el timbre. Era Miller. Entró con una carpeta gruesa, con los ojos llenos de determinación, pero también con un rastro de cansancio. Dejó la carpeta sobre la mesa, con voz grave. Linda, estas son las fotos. El equipo de vigilancia se hizo cargo de Maplewood. Abrí la carpeta con el corazón latiéndome con fuerza. A la primera foto me dejó helada. Sarah, con un camisón fino, salió al balcón de la casa y le dio a Julián una taza de café. La abrazó, le dio un beso en la frente y ambos rieron como una pareja feliz. Empecé temblando, señalé la foto con la voz entrecortada. Estaba en mi casa llamándome mamá. ¿Cómo pudo hacer esto? Miller puso una mano sobre la mesa, su mirada fría como el acero. Necesitamos saber si tienen secuestrado a Daniel. Lo sabes. ¿Recuerdas algún lugar que Sarah o Julian frecuentaran? ¿Algún lugar inusual que pudiera estar relacionado? Respire hondo, buscando en mis recuerdos. De repente, una conversación de hace un mes apareció en mi mente. Sarah estaba en mi cocina hablando por teléfono en voz baja. Está bien, Julián. Esta noche recogeré la camioneta para llevar las cosas a la cabaña, abandonada en las afueras. En ese momento, John pensé que estaba bromeando o que era algo del trabajo, pero ahora esa frase era como una luz en la oscuridad. Admiré a Miller con la voz temblorosa. Hay un lugar, una cabaña de madera, abandonada a unos 45 minutos de la ciudad, cerca del antiguo Pinar. Sarah lo mencionó una vez al hablar con Julian. Miller se enderezó tomando notas inmediatamente. ¿Sabes la ubicación exacta? Asentí, describiendo en detalle. Es un camino de tierra cerca de un puente de madera que cruza un arroyo. Ella cabaña está escondida tras unos pinos enormes. Hace años que nadie vive allí. Miller no lo dudó. Sacó su radio y ordenó al equipo de vigilancia que ampliara el radio de búsqueda en esa dirección. Por la tarde, Miller volvió a llamar, con voz más urgente. Linda, acabamos de detectar la señal de Angun, una camioneta vieja, con matrícula falsa. Este vehículo apareció cerca del lugar del accidente, con datos satelitales. Confirmamos aunque se detuvo cerca de la cabaña que describiste. Sentí que mi corazón se detenía. El cabaña abandonada. ¿Podría estar Daniel allí? Apreté el rosario en mi mano, intentando mantener la calma. ¿Qué vas a hacer? Pregunté, temblando. Miller respondió. Ya hemos enviado un grupo de operaciones especiales vestidos de civil para inspeccionar. Otro equipo sigue vigilando la casa en Maplewood. El tiempo transcurría con una lentitud insoportable. Cada minuto era hora. Me senté en la sala agarrando mi rosario, con la mirada fija en el reloj. Recé, susurrándome a mí mismo. Daniel, estás vivo, ¿verdad? Voy por ti, hijo mío. Alrededor de la medianoche, el teléfono. 5. Y Ira Miller. Linda, acabamos de ver a Sarah y a Julian subirse a un auto y al salir de Maplewood, se dirigen directo a la cabaña. Me levanté de un salto, con el corazón acelerado. Quiero irme.
dije sin pensarlo. Miller dudó. Linda, es muy peligroso. Déjanos encargarnos. Pero tengo que... no sé si mi hijo está ahí. No haré ninguna tontería, pero tengo que ir. Finalmente, Mille accedió. Me recogió en una camioneta plateada, sin insignias policiales. Conducíamos por carreteras oscuras, con los faros iluminando hileras de imponentes pinos en árboles. Al acercarnos a la cabaña, Miller me dijo que me quedara quieto en el auto, mientras él y su equipo se acercaban a la radio. Oí su voz quebrada. Se encendió una luz. Había gente adentro. Apreté el rosario con todas mis fuerzas. Mi fuerza. Sentí que se me iba a romper el corazón. Daniel, ¿estás ahí? El equipo informó por una grieta en pie a Daniel, mi hijo demacrado con las manos atadas, tendido en el frío suelo de madera. Sara y Julián entraron con una bandeja de comida y una botella de agua. Sarah dejó la bandeja en el suelo. Su voz era en el lado. En solo unos días más. En cuanto el dinero del seguro esté en la cuenta, nos vamos de aquí a vivir como reyes. Para entonces, serás libre, mi amor. Julian rió y le dio una patada a Daniel. Tu mamá debe estar llorando desconsoladamente. Todo según lo planeado. Oían esas palabras por la radio y las lágrimas brotaron, pero no de tristeza. Fue rabia. Un fuego que se encendió dentro de mí. Daniel estaba vivo, pero lo tenían secuestrado, tratado como rehén por la misma mujer que amaba. Quería correr al salir, pero Miller me hizo un gesto para que me callara. Tomó su radio con voz firme. Tenemos pruebas suficientes, entran ahora. 4 policías con chalecos antibalas irrumpieron en la cabaña por las puertas delantera y trasera casi simultáneamente. Hubo un estruendo, un caos rápido y controlado. Por la radio, John oyó a Julian gritar. Luego un golpe sordo cuando lo bajaron, y su cabeza golpeó una mesa. Sara gritó aterrorizada. ¿Qué? ¿Qué haces? Suéltame. Quise correr hacia allá, pero un oficial me detuvo. Su voz era severa. Linda, por favor, quédate aquí. Sacaremos a Daniel enseguida. Me quedé allí temblando, con la mirada fija en la vieja puerta de madera. Entonces oí en la voz de Daniel, débil, pero clara. ¿Dónde está mi mamá? Esteban. Sus palabras me desgarraron en mi corazón. Estaba preocupado por mí, incluso en medio de su propio infierno. Miller respondió con voz tranquilizadora: estamos aquí, ahora. Tu mamá te espera afuera. No pude contenerme más. Abrí la puerta del coche y corrí hacia la cabina, ignorando la mirada de advertencia del oficial. Necesitaba ver a Daniel. Necesitaba saber que estaba vivo. Cuando entré, Miller estaba ayudando a Daniel a levantarse, cortando la cuerda de sus manos. Daniel estaba pálido y demacrado, con los ojos rojos, pero se iluminaron al verme. Mamá, susurró, su voz casi se había ido. Me arrodillé y lo abracé con todas mis fuerzas, llorando desconsoladamente. Daniel, estoy aquí. Te encontré, anhelame, devolvió el abrazo. Sus manos temblorosas se aferraron a mis hombros. Pensé que nunca te volvería a ver. Me susurró en mí, su voz se ahogó. Lo abracé con más fuerza, como si temiera que si lo soltaba, volviera a desaparecer. La ambulancia llegó poco después. Los paramédicos revisaron a Daniel y le vendaron las heridas en las muñecas y los tobillos. Me senté a su lado sosteniendo su mano, sin apartar la vista de él ni un segundo. Daniel me miró y sonrió débilmente. Mamá, lo siento, no quería que te preocuparas. Solo intentaba mantenerte a salvo. Negué con la cabeza y las lágrimas volvieron a brotar. Eres tan tonta, Daniel. Soy tu madre. Se supone que debo protegerte. Asintió, pero sus ojos estaban llenos de dolor. Como si te culparan, se arrepintió de haber dejado que las cosas llegaran tan lejos. En la comisaría, llevaron a Sarah y a Julián a salas de interrogatorios separadas. Miller me invitó a presenciar, pero solo pude observar desde detrás de un espejo unidireccional. Sarah estaba sentada allí, cabizbaja, silencioso como una estatua. Miller comenzó el interrogatorio, con voz tranquila pero cortante.
señora Fernández. La prueba de ADN demostró que el cuerpo del accidente no era el de Daniels. ¿Tiene algo que decir? Sarah no respondió, pero vi que sus hombros temblaban. Su abogado, sentado a su lado, susurró algo, pero Anne de repente levantó la cabeza. Con los ojos inyectados en sangre, Esteban dijo, con su voz roto, lo confesaré todo. La confesión de Sarah fue otra puñalada en mi corazón. Dijo que al principio su plan con Julián era matar a Daniel para cobrar el seguro, pero cuando llegó el momento no tuvo el valor de hacerlo. En cambio, le pusieron pastillas para dormir en la bebida. Cuando tenía sueño, Julián se coló en la casa, lo cargó hasta su auto y lo llevó a la cabaña para mantenerlo cautivo. Mientras tanto, Sarah fue a el lugar del accidente y quemó el coche de alquiler con el cuerpo de un hombre sin hogar que Julian había conseguido de un morgue subterráneo. Eligieron la noche para evitar ser vistos y el plan era casi perfecto hasta que insistí en que había hablado con Daniel justo antes del accidente. Ese detalle lo derrumbó todo. Miller siguió presionando y la policía encontró más evidencia. Un archivo en la computadora portátil de Julian con el plan detallado paso a paso para falsificar el accidente y cobrar el seguro. También encontraron una cámara de tablero que habían quitado y escondido en el bolso de Sarah. Keyan la grabó metiendo el cuerpo en el coche antes de prenderle fuego. Además, el papeleo para reclamar el seguro ya estaba preparado. Solo esperaba la confirmación de la muerte de Daniel. Cada detalle fue un duro golpe para mí. Sarah, a quien yo considerados familia, habían planeado fríamente hacerle daño a mi hijo. De pie detrás del espejo, miré a Sarah. Ya no era la joven que conocía, la que traía el postre a casa y traí alegremente. Ahora tenía la cabeza gacha, los ojos sin vida, como si hubiera perdido el alma. No sentí lástima, solo decepción y dolor. ¿Cómo puede una persona cambiar tanto? ¿Cómo pudo traicionar a Daniel y traicionarme solo por dinero? Y para un hombre como Julian Miller, su voz se acercaba a la gravedad. Linda, gracias por tu lucidez, y tú, Anne, con insistencia, salvamos una vida. Si no hubieras estado tan seguro de que Daniel seguía vivo, nos lo habríamos perdido. Se bañan. Lo miré con voz temblorosa, pero llena de orgullo. Nadie conoce a su hijo, Anne, como una madre. Si yo no creía que estaba vivo, ¿quién más lo haría? Miller asintió, Anne, un destello de respeto en sus ojos. Eres una madre muy fuerte. Linda, Daniel, Anne, qué suerte tenerte. Después de salir de la estación, volví al hospital donde atendían a Daniel. Anne estaba acostado, su rostro aún pálido pero menos tenso. Me senté a su lado y tomé su mano, sintiendo el calor de su esbelta dedos. Mamá, dijo Daniel con voz pausada. No sabía que Sarah fuera capaz de algo así. Intenté protegerla para evitar que todo se rompiera. Pero me equivoqué. Le acaricié el pelo a Anne y las lágrimas empezaron a caer de nuevo. No te equivocaste, Daniel. Anne solo. Anne creía en el amor. Pero ahora estoy aquí y no voy a dejar que sufras otra vez. El médico dijo que Daniel necesitaría tiempo para recuperarse, tanto física como emocionalmente. Las heridas en su cuerpo se sanaría, pero aquellos en su alma necesitarían mucho más. Mayer, a mi hijo, con el corazón roto, pero lleno de esperanza. Salió de la oscuridad y supe que, aunque el camino por delante sería difícil, siempre estaría a su lado. 2 semanas después del rescate de Daniel. Me desperté con una mezcla de alivio y pesadez. Daniel estaba en casa, pero en las cicatrices en su cuerpo y en su alma aún estaban allí, recordándonos todo lo que habíamos pasado. Hoy fue el primer audiencia en el Tribunal Penal de Oak Creek. Me puse el suéter azul que Daniel me dio una vez. Tomé su mano y junto con Miller y nuestro abogado entramos a la sala del tribunal. Daniel aún estaba débil y usaba un bastón, pero insistió en estar presente. Mamá, tengo que enfrentarlos, me dijo con voz firme, aunque sus ojos aún reflejaban dolor. Asentí, apretando su mano.
prometiéndome estar siempre con él. Nos sentamos en el tercer F y la lo suficientemente cerca como para ver claramente el estrado del acusado. Cuando trajeron a Sarah y Julián Herrera, sentí el corazón se les encogió. Llevaban uniformes grises de prisión, esposados y con la cabeza gacha. Sara levantó la vista un momento, y en su mirada se cruzó con la mía. Parpadeó varias veces, con el rostro pálido, como si quisiera decir algo, pero no pudiera. Miré lejos. No quería que esa mirada me ablandara. El fiscal se puso de pie, su voz resonando en la sala silenciosa. Hoy juzgamos a los acusados, Sarah y Julián Herrera, por intento de asesinato, asesinato, seguros, fraude, secuestro y obstrucción a la justicia. La gran pantalla de la sala se iluminó, mostrando prueba irrefutable. El video de la cámara de seguridad muestra a Sarah cerca del accidente, las fotos de ella y Julian en la compañía de seguros y el audio grabado en la cabaña, donde Sara le contó fríamente a Daniel su plan de cobrar el seguro. Cada imagen, cada sonido, era como un puñal en mi corazón. Pero me mantuve firme en alto y fuerte para Daniel. El médico forense subió al estrado y confirmó que el cuerpo del accidente era el de un hombre sin hogar que había muerto por causas naturales. Antes de ser puesto en él, el representante de la compañía de seguros también testificó, afirmando que Sara había iniciado el proceso para cobrar $10 millones con su firma, claramente visible. Escuché cada palabra con inmenso dolor. ¿Cómo pudo alguien planear algo tan meticulosamente para dañar a la persona a la que una vez juró amor? Cuando el fiscal llamó a Daniel a declarar, sentí que le temblaba la mano mío. Se levantó lentamente, apoyándose en su bastón, y caminó hacia el estrado, pálido, pero con una mirada firme. Después de cenar esa noche, Daniel empezó con voz de caballo. John sentí un sueño muy fuerte, algo extraño, anormal. Recuerdo estar acostado en la cama, y luego perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba atado en una habitación fría y cerrada. Oyó a Sarah reír y decir, debería morirme ya. Su voz se quebró y toda la sala del tribunal se derrumbó en silencio. Apreté los puños, conteniendo las lágrimas. Daniel se sentó con el sudor en la mano en su frente, y lo limpié suavemente, susurrando, lo hiciste muy bien. Cariño, en el juicio duró casi todo el día, cada minuto más intenso que el anterior. Al final el juez permitió a los acusados dieron sus últimas palabras. Sarah se puso de pie, con los ojos rojos y la voz temblorosa. Perdí la cabeza en cuando pensé que Daniel me engañaba. Sentí tanto dolor, tantos celos, que me derrumbé. Julián apareció y me lo contó. Él me entendía mejor que nadie. Lo escuché. Acepté planear esa cosa horrible, pero no tenía la coraje para matar a cualquiera. Solo quería que Daniel sufriera como yo sufrí. Pero me equivoqué. Bajó la cabeza, y las lágrimas cayeron al suelo. Pero ya no sentí compasión. Su disculpa no pude borrar los días que viví con el miedo de perder a mi hijo. Julián, en cambio, permaneció en silencio. Se sentó allí, con una mirada fría, sin admitir culpa ni remordimiento. Pero la evidencia era abrumadora. El archivo en su portátil, la cámara oculta en el bolso de Sarah, los papeles del seguro listos, no había manera. Podía negarlo. El juez los miró a ambos con voz severa, con base en las pruebas y los testimonios. El tribunal, en dicta sentencia. Sarah, 16 años de prisión, con atenuantes por su confesión y por no causar muerte. Julián Herrera, 25 años de prisión, con factores agravantes, por ser el autor intelectual, por su frialdad y por intentar ocultar el crimen. No lloré, solo miré a Sarah una última vez, pensando que un monstruo no siempre necesita un cuchillo. A veces, simplemente necesita un corazón, sin confianza y sin razón. Cuando se la llevaron, su mirada me recorrió, pero no la devolví. Me volví hacia Daniel, la tomé la mano, y sentí el calor de sus finos dedos. Vamos, cariño, dije suavemente. Vámonos a casa. Al salir del juzgado, Miller caminó a mi lado. Su voz grave. Linda,
Este caso está terminado, pero sé que lo que ni Daniel pasó por eso no será fácil de olvidar. Asentí, mirándolo con gratitud. Gracias, teniente. Sin usted y su equipo, no sé, así, hubiera encontrado a mi hijo. Miller sonrió, su mirada cálida. Tú eras el indicado, a quien nos guió a la verdad. Lindan, el amor de una madre es la fuerza más grande que tengo, aunque jamás haya presenciado. Cuando llegamos a casa, llevé a Daniel a la sala de estar donde el sol de la tarde entraba a raudales por la ventana, iluminando la foto familiar en el estante. Daniel se sentó en el sofá, miró la foto y dijo con voz de caballo: en mamá, pensé que nunca volvería aquí. Me senté a su lado, acariciándole el pelo, como cuando era niño. Eres San. Ahora, Daniel, vuelve a casa, y no voy a dejar que nadie te vuelva a hacer daño. Asintió con los ojos rojos, pero una leve sonrisa comenzó a formarse. Forman esa noche. Hice el guiso de carne que tanto le gusta a Daniel. Él mismo estaba cocinando cuando todo empezó. Nos sentamos a la mesa, solos los dos, pero esta vez sin miedo ni duda. Daniel comió despacio, mirándome de vez en cuando, como para asegurarse de que seguía allí. Mamá, dijo en voz baja, te lo prometo, no te volveré a ocultar nada. Me equivoqué al intentar resolverlo todo por mi cuenta. Sonreí y puse mi mano sobre suyo. Y te prometo también, Daniel, que siempre estaré aquí, pase lo que pase. Un mes después del juicio, la vida de Daniel y la mía empezaban a encontrar un nuevo ritmo, aunque las heridas en nuestro interior todavía estaba ahí, profundo y doloroso. Todas las mañanas me despertaba temprano, preparaba café y me sentaba junto a la ventana a observar el sol. Se filtraba entre los árboles del patio. Mi casita ya no se sentía tan silenciosa. El sonido de Daniel P. asando las páginas de un libro en la sala de estar. El ruido de su pequeña pala mientras cuidaba el jardín del patio trasero. Todo era como una suave música que me reconfortaba el corazón. Daniel aún no había regresado a la empresa. Dijo que necesitaba tiempo para reencontrarse. Le dejaba hacer lo que quería, pero siempre a su lado. Cocinando sus platos favoritos, lavando su ropa y hablando cuando lo necesitaba. No lo presioné para que hablara. Obré lo que pasó, pero cada vez que lo miraba a los ojos, veía una profunda tristeza, como si se culpara a sí mismo. Solo pude tomar su mano y decir suavemente: todo estará bien, cariño. Estoy aquí. En una mañana, mientras tendía la ropa en el jardín, sonó el tambor. Me limpié las manos en el delantal y abrí la puerta. Él vio a Lucy. Llevaba una blusa blanca y sostenía una pequeña bolsa de papel. Su mirada era tímida. Linda, dijo, vine a disculparme. Sé que tuve parte de la culpa de todo esto. Si no hubiera sido por mis acciones inmaduras al principio, tal vez Sera no habría malinterpretado las cosas. Nada de esto habría llegado tan lejos. Bajó la cabeza y las lágrimas rodaron por sus mejillas. La miré con una mezcla de perdón y recuerdos dolorosos. Finalmente, suspiré y dije en voz baja: Lucy, a veces una mirada en el momento equivocado puede destrozar un hogar, pero al menos no cruzaste la línea. Tú reconocí tu error, y eso es lo más importante. Lucy levantó la vista y una pequeña esperanza se reflejó en sus ojos. Ella me entregó un sobre. Esta es mi carta de renuncia. No quiero que piensen que me quedo en Innovate Tech por motivos personales. Necesito irme para que las cosas se recuperen. Le quité el sobre y la miré a los ojos. Aunque Lucy había cometido un error, era joven y estaba arrepentida. Me acerqué a ella, la abrazó fuerte y le susurró: gracias por tu honestidad. Ojalá encuentras un nuevo camino que te haga feliz. Lucy sonrió débilmente, asintió y se fue. Cuando su figura desapareció al final de la calle, sentí un poco de alivio. No todos tienen el coraje de enfrentar sus errores. Una semana después, Daniel decidió volver a Innovate Tech. Me preocupé, temiendo en el trabajo lo agotaría, pero sonrió y dijo: mamá, necesito trabajar. Necesito para demostrar que soy más fuerte después de lo que pasó. El día que regresó, me quedé afuera de la oficina, viendo
a Daniel caminar todo. El personal se puso de pie y lo aplaudió. Daniel levantó la mano, sonrió levemente, pero vi una nueva vía de determinación en sus ojos. Después de eso, reorganizó toda la empresa, cortando todos los vínculos con Herrera Solutions. Creó un comité interno de transparencia y ética, supervisado por él mismo. Quiero que Innovatech sea un lugar limpio. Mamá, me dijo esa noche. Se acabaron las conspiraciones y los juegos sucios en una tarde. Miller vino a visitarme. Trajo un ramo de crisantemos blancos. Las flores que una vez le dije me gustó. Se sentó en el sofá, miró alrededor de la casita y dijo: "Ah, Linda, la policía trabaja con la ley, pero tú trabajas con la intuición de una madre. Ambas son necesarias, y yo realmente te admiro". Sonreí, aceptando las flores con un corazón cálido. Gracias usted, teniente, pero solo soy una madre, haciendo lo que una madre tiene que hacer. Miller asintió con la mirada llena de respeto. Usted eres una madre extraordinaria. Linda. Daniel es prueba de ello. Después de que Miller se fue, me senté a la mesa y abrí el viejo diario de Michael. Pasé las páginas, releyendo lo que escribió sobre sus sueños, sobre nuestra familia, sobre Daniel. Tomé un bolígrafo y comencé a escribir mi propia historia de esa fatídica noche. Me dijeron que Daniel había en un accidente a los dolorosos días de búsqueda de la verdad. Y finalmente, el día que recuperé a mi hijo, escribí lentamente, cada palabra, una forma de liberar emociones reprimidas. Al final, escribí: los celos y la traición convierten a las personas en antruos. Pero la justicia y el amor de una madre nunca serán derrotados. Cuando yo terminado, cerré el diario y lo coloqué en el pequeño altar junto a la foto de Michael. Encendí una vela que amé, llevé mi susurro. Michael, ¿lo ves? Nuestro hijo lo superó. Te lo prometo. Me di la vuelta y vi a Daniel de pie en la puerta, mirándome con ojos llenos de amor. Mamá, hoy quiero cocinar, dijo en voz baja. Déjame cuidarte como tú me cuidaste. Fuimos a la cocina juntos. El sonido de los cuchillos se mezclaba con la risa de Daniel. La casita se llenó de nuevo de calidez, como en los viejos tiempos. Meyer, a mi hijo, mi corazón se inundó de alegría y esperanza. Había atravesado la oscuridad, y ahora la luz regresaba. Daniel es todo lo que tengo, y sé que pase lo que pase, en el futuro nos trae. Nuestro amor como madre y hijo siempre será una llama que nunca se apagará. Después de todo lo que sucedió, la lección más grande que quiero compartir con ustedes que han escuchado mi historia hasta este momento es esta: el amor de madre y la fe en la justicia son más fuertes que cualquier conspiración. Celos, la codicia o la traición pueden hacer que la gente pierda la cabeza, pero si nos mantenemos firmes buscando la verdad y creyendo en el amor, al final, la luz siempre vencerá a la oscuridad. Quiero que todos entiendan en que, incluso en los momentos más desesperados, nunca debes perder la esperanza y la confianza, porque esa perseverancia puede salvar una vida, proteger a una familia y demostrar que la justicia sí existe. La historia que tienes, acabo de enterarme de que se han modificado los nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No se lo contamos a nadie, juez, pero con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres sufren en silencio por dentro sus propios hogares? Me pregunto realmente, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio para mantener paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu propia voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede ser una luz que ilumina el camino de alguien más. Que Dios te bendiga siempre. Y yo estoy seguro de que el coraje nos llevará a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, les dejo con dos de las historias favoritas del canal. Seguro que te sorprenderán. Gracias por acompañarme hasta este momento.